Listo, Tony. Ahora sí, adelante. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro conversatorio de forma bisemanal o quincenal, como queramos verlo, ¿no? En esta reunión, pues estamos un grupo de personas, profesionistas que estamos interesados en política, en economía para mejorar la situación de México. Así que bienvenidos todos aquellos mexicanos que nos acompañan y también hay algunos también hermanos latinos que nos acompañan de algunos otros lugares, entendiendo que este movimiento está dentro de una plataforma continental. Entonces hay gente que de pronto nos visita de Guatemala, de Costa Rica, de Perú, de Bolivia, de Costa Rica, de Argentina, de distintos lugares pertenecientes al Foro Liberal de América Latina. Y realmente la idea es tener una percepción diferente de la política, diferente de lo que se mira en nuestro país. Una de las cosas que más daño ocasiona en toda Latinoamérica, porque es algo que vemos de forma consistente, es un deseo antipolítica en las personas, en la mayoría silenciosa, en aquellos que trabajamos, aquellos que somos profesionistas, aquellos que somos quizás emprendedores o empresarios, que no estamos de acuerdo con muchas cosas y la mayoría de nosotros no tenemos oportunidad de quizás estar levantando nuestras voces o marchando o reuniéndonos, y nos genera un sentido de antipolítica cuando vemos las personas que realmente se reúnen para estar en los curules y para estar realmente en los puestos públicos, desde diputados, senadores, te encuentras alcaldes, gobernadores, que en realidad dejan mucho que desear. Eh, y podemos ver muchísimos personajes que realmente han causado ese sentir en que la gente dice, esto es una broma, no me interesa, no me quiero relacionar con esto. Y créanme que a veces pensamos que ese tipo de personajes solo es en nuestro país, pero nos asustaría el saber que es en toda Latinoamérica. Lo hemos podido ver desde México hasta Argentina, y en cada uno de ellos tenemos las mismas situaciones, los mismos síntomas, en donde hay personas que realmente están jugando con esto, y muchos de aquellos, los buenos, los que deseamos un cambio, los que no queremos que el gobierno nos regale nada, simplemente que nos permita trabajar, que nos dé oportunidad, somos los que nos sentimos decepcionados del sistema. Entonces, la idea es estar aquí reunidos. Tenemos gente que nos acompaña de distintos puntos. Tenemos mucha gente de Querétaro, tenemos actualmente gente que nos está acompañando del Estado de México, gente que nos está acompañando de Oaxaca en Zoom, gente que nos acompaña de San Luis Potosí, su servidor de Sinaloa. Entonces, estamos interesados por el bienestar de nuestro país, con el buen uso de la palabra bienestar, que realmente ha estado muy manoseado en sistemas socialistas y mucho del gobierno de lo que tenemos nosotros. Entonces, hemos traído distintos temas, hacemos una crítica, un análisis y sobre todo una propuesta para que realmente podamos tener un panorama distinto. Pedimos de que haya una apertura a lo que se está escuchando y no vengamos con un escudo de antemano, con un paradigma puesto, y que no permitamos que nuestros expositores realmente puedan dar su punto. Entonces, dando esto como preámbulo, agradezco a todos los que nos acompañan, tanto en Zoom como en Facebook Live. Y el día de hoy tendremos a nuestro director de formación, al licenciado Alan Sánchez, que nos estará compartiendo un tema sumamente interesante. Hace 2 semanas veíamos un poco acerca del capitalismo y la defensa de la vida. Pues bueno, ahora estaremos yendo mucho más allá, hacia toda la vida, y realmente el Estado como salvaguarda de la paz, de la vida, y entendiendo realmente sus funciones, es donde todos estaríamos contentos. Pero bueno, sin más que decir,
Alan, todos tuyos y agradecemos mucho tu disposición para estar aquí. Hola, queridos amigos. Una disculpa que no tenía problemas aquí de conexión, pero bueno, ya estamos aquí. Ya estamos acá. Bien, el tema de hoy era precisamente unir la temática que tú dabas, Tony, hace 15 días. El tema era los Provida, ¿no? Y estos Provida, como en muchas ocasiones, dado que el estatismo ha sido sembrado en nuestras mentes y corazones como una doctrina natural, eh, no dejamos ese estatismo para defender la vida eh, de una manera no exacta, no correcta, sino precisamente llamando al Estado para que de manera administrativa, creando órganos regulatorios y leyes regulatorias y que intervienen ámbitos privados, eh, pretenda o también los Provida con empuje hacia el Estado pretendan proteger la vida. Muchos decían, pero es que el Estado sí debe proteger la vida. Y claro que sí, pero no debe gobernarla, ni estatizarla, ni llenarla de leyes, pues, ni regularla. ¿En qué sentido? En que hay que distinguir, en esto por aquí lo apunté, hay que distinguir de primera mano la naturaleza del Estado y las funciones del Estado, porque hay muchos que niegan la existencia del Estado. Los anarquistas, los famosos anarcocapitalistas, que parece que también el término es una contradicción, pero esos anarquistas niegan que la existencia del Estado y dicen que el ser humano debe gobernarse por sí solito, y las posturas anarquistas cristianas dicen que basta con la ley de Dios para gobernarse y que el Estado no debe ser, no debe existir, porque está la ley de Dios. Y por el contrario, lo que se nos ha enseñado en estos tiempos, en, esta, en este siglo pasado y en este siglo en el que estamos, es que el Estado debe intervenir todo y debe regular todo, porque papá Estado se convierte en eso, ¿no? Prácticamente en un papá. El Estado paternalista, el Estado de bienestar, el que te da todo, el que te protege, el que todo lo hace por tu bien. Y como hay esos dos extremos, bueno, los Provida tienden a decirle al Estado, oye Estado, protege la vida del no nacido por medio del instituto, pero el instituto es estatal. Por medio del instituto, fulanito de tal, del instituto de la familia, del instituto del no nacido, del instituto de la mujer, etcétera. Eso precisamente le otorga facultades en la ley al Estado para meterse donde no le toca. Luego entonces hay que distinguir que sí le toca al Estado. La naturaleza del Estado es una naturaleza coercitiva, es una naturaleza donde el Estado está para hacer justicia entre los particulares. Cuando los particulares tienen pleitos y no se ponen de acuerdo, cuando hay problemáticas de ese tipo, está para solucionar esas problemáticas, está para darles justicia, para hacerles justicia, y por medio del poderío que él tiene por naturaleza. A él le fue encomendado ejercitar justicia por medio de la coercitividad de la ley. El Estado tiene funciones: dar seguridad pública, de intrusiones a la soberanía nacional, para eso está el ejército, de ataques externos o internos al país, para reprimir la delincuencia o la maldad, los asesinatos, los robos, etcétera.
para impartir justicia en tribunales, para que se haga justicia en tribunales. Y el Estado debe enfocarse en la víctima y en que sea restituida la víctima. Eso es lo que debería hacer el Estado. Así hace justicia, porque es justo que quien hace el mal lo pague, que pague el mal que hizo. Eso es justo, eso es justicia, dar a cada quien lo que se merece. Y pues obras de infraestructura, ¿no? Fuera de ahí el Estado no tiene que hacer nada. ¿Cómo protege el Estado la vida? ¿Cómo es que va a proteger la vida el Estado? Bueno, esa naturaleza, dice John Locke en su tratado de tolerancia, de la tolerancia, en su carta a la tolerancia, dice John Locke que el Estado está para conservar la paz pública, para conservar la paz pública. De ahí nos tomamos nosotros para precisamente de manera correcta sacar a la luz las funciones legítimas del Estado. Seguridad pública, administración de justicia, perdón, impartición de justicia y administración de obras públicas de infraestructura. Ahora, si hay asesinatos, obviamente la paz pública se ve quebrantada. Hay varios casos, pero me impactan los casos que se dieron en la década de los 80 en Estados Unidos de algunos asesinos seriales que literalmente conmocionaron el poblado, la ciudad entera donde se ejecutaron estos asesinatos. ¿Por qué? Porque la gente se llenó de terror, de miedo, y no llevaban a sus hijos a las escuelas. Eh, los noticieros estaban precisamente publicando notas, creando un poquito de más psicosis, pero es obvio, cuando hay un delito, pues obviamente la sociedad lo resiente. En Iztapalacra, no me dejará mentir Esteban y Miguel, que son de allá de por aquellos rumbos del Estuche o de la Ciudad de México. ¿Te da miedo o sientes pánico de pararte en lugares de ese tipo? Porque tienen fama de que son rateros todos. No puedes ir a Tepito porque ahí opera la ingobernabilidad, es decir, los policías están de adorno o a veces confabulados con los ladrones, con los delincuentes. Bueno, en el caso del aborto, en el caso del aborto, ¿cómo el Estado protege la vida del no nato? Bueno, pues con una figura jurídica que tutela el bien jurídico afectado. Eh, eh, es decir, la vida. ¿La vida de quién? Del no nato. ¿Con qué ley? Bueno, con la ley casi en todas los códigos penales y el Código Penal Federal está tipificado el delito de aborto, casi en todos. De esa manera se le da protección a la vida del no nacido. Ya está. No necesita más protección. Quien aborte debe ser juzgado con esa ley conforme a justicia. Porque hoy traen este discurso, es que eso es penalizar y volver a penalizar, rejudializar a la mujer, y, y el tema ya se hace más político que judicial, ¿no? ¿Por qué el Estado está fallando en proteger la vida del no nacido? Porque no está haciendo su trabajo. El Estado debería proteger la vida del no nacido ejecutando juicio justo sobre los que quebrantan la ley o la norma de atentar contra un no nacido. Eso es lo que debería hacer el Estado. Oye, pero que fue la propia mamá. Oye, pero que los padres se pusieron de acuerdo y los dos de acuerdo dijeron que iban a abortar. Oye, no importa. Estás cometiendo un homicidio de un no nacido, estás cometiendo un aborto. Por eso el interés hoy de los grupos
radicales abortistas de despenalizar el aborto. Por eso el interés, porque el Estado, la fuerza del Estado es la ley. Ahí tiene poder y ahí tiene facultad el Estado. Entonces, como verdaderamente existe la ley del aborto, ellos necesitan quitar esa ley para poder acabar con los no nacidos, para poder abortar. Por eso la lucha se hace tan acérrima en los ambientes políticos. Hoy en día se acostumbra mucho a politizar la justicia y a judicializar la política. Eso es exactamente lo que está sucediendo con este tema. En lugar de que el Estado haga su tarea y cumpla con su deber, no, ahora no. Ahora ya muchos están creyendo el discurso de que, híjole, es muy fuerte juzgar a una persona que aborta. Es algo muy fuerte. Es criminalizar a la mujer. Y es hacerle mal a la mujer, ¿no? Etcétera. Pero cuando vemos y estudiamos que el delito o la conducta, vaya, de abortar a un no nacido es un asesinato, vaya, no hay lugar a dudas que esa persona tiene que ser juzgada. ¿Por qué? Porque las leyes lo que hacen es tutelar bienes. Cuando el bien está protegido, obviamente prohíben acciones contrarias eh, a, a- a atentar contra ese bien jurídico tutelado, y cuando se violenta esa ley, cuando efectivamente una acción, en este caso lesiva en contra de uno nacido, se ejecuta, existe un grado de reprochabilidad grande a nivel social. O sea, no es de que la sociedad esté a favor o no del aborto, es que por naturaleza humana, es reprochable atentar contra un ser en crecimiento, en desarrollo intrauterino. Pero ¿qué hace el Estado confabulado con, con organizaciones proabortistas y que precisamente traen negocios también muy jugosos, económicamente hablando? Pues el Estado, fuera de sus funciones, el Estado estatista, el gordo, el obeso, el todopoderoso, el que te da permiso o no de salir de tu casa, el que te da permiso o no de ponerte un cubrebocas, el que te ordena o no vacunarte, ese Estado inmoral, vaya, es el que se confabula con estas organizaciones y lanza toda una campaña donde empieza a adoctrinar sobre todo lo contrario a lo que ahorita les he explicado. El deber del Estado, si el bien jurídico tutelado es la vida, no, esa no es vida, eso todavía no es vida. Si es una acción prohibida, bueno, es que está prohibida porque somos unos retrógradas y hay que hacernos más avanzados y hay que evolucionar. eh, y el grado de reprochabilidad social, pues simplemente no les importa, no les interesa. Y lo que pretenden ellos es institucionalizar el delito o lo malo. Le llaman bueno a lo malo, de manera institucional, de manera legal. Es lo que pretenden hacer. Pero el Estado no está para eso. El Estado, por el contrario, está para proteger la vida, para conservar la paz. Por eso tiene se me fue el término, el monopolio. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, de la violencia, para que quien no se ajuste a lo bueno, a las leyes buenas, ojo, a las leyes buenas, el Estado lo haga entrar en razón. Para eso está el Estado, para eso, en teoría, vaya, para eso debería estar el Estado, para hacer cumplir la ley.
El problema es que hoy el Estado se otorga facultades él solito mediante actos legislativos, entonces se otorga poder y facultades que no le competen, pero ya están otorgados, y entonces desarrolla más poder en otras áreas de la vida. Eh, eso es reprochable y eso es lo que tenemos que entender. A ver, nosotros proponemos poner al Estado en su lugar, donde le compete, donde debe estar en esas tres funciones: seguridad, impartición de justicia y obras de infraestructura. Ahí debe estar el Estado y ahí se debe quedar y ahí debe hacer bien su trabajo y debe alejarse de todas las áreas que tiene acaparadas y dejar que la iniciativa privada, que los privados tengan en su poder esas áreas: educación, salud, partidos políticos, pensiones, jubilaciones, este, todo un engaño al que nos han contado en México, que a partir de la expropiación petrolera, el 18 de marzo, con nuestro caudillo Lázaro Cárdenas, a partir de ahí la nación iba a ser primermundista. Y desde allá para acá, ni ha sido primermundista y la empresa petrolera es de las peores empresas que hay hoy día, las que más pérdidas manejan, etcétera. ¿Por qué? Porque el Estado se mete donde no le compete. ¿Dónde sí debe estar el Estado? Salvaguardando la paz y la vida de los ciudadanos. Y la vida de los ciudadanos. Y nadie se atrevería a cuestionar, que a lo mejor este es otro tema, pero no está de más mencionarlo, que la vida de un ciudadano comienza cuando se une el gameto femenino y masculino. Ahí comienza el principio del ciudadano. Ahí, si están protegidas en leyes las especies animales, la tortuga, etcétera. Es delito federal tronar un huevito de una tortuga, pero ya no es tan delito abortar a un ser de la especie humana. El Estado está para proteger la vida del ciudadano en cualquiera de las etapas de su desarrollo, de su vida, sea desde intrauterino hasta ya viejito, hasta que ya está para eso el Estado. Debe proteger su vida, debe cuidarla de los ataques, y para conservar la paz en la sociedad. Oye, vemos los movimientos estos feministas y causan caos, desorden, caos. Delito tras delito se cometen en sus marchas, desde daños en propiedad ajena hasta lesiones graves a personas y homicidios. Y el Estado no hace nada por conservar la paz pública y la vida de sus ciudadanos. Entonces, el lugar del Estado debe ser ese: proteger la vida de los ciudadanos y conservar la paz pública. Pues era lo que les quería exponer, querido Tony. Em, de hecho, para concluir, es la propuesta que 5 Reformas tiene. 5 Reformas propone que el Estado debe irse a su lugar y debe ser un Estado fuerte, sólido, pequeño, pero fuerte y sólido. No debe ser un Estado debilucho, debe ser fuerte, debe tener esa capacidad de ejercer poder donde sí lo debe ejercer con toda autoridad, con toda legitimidad. Es ahí donde proponemos nosotros poner al Estado en su lugar. Ya está por demás decirlo. No, no está por demás, porque tenemos que repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Liberar las economías y proteger la propiedad privada. Eso es lo que proponemos como Liberemos México. Adelante, querido Tony. Muchas gracias, Alan. Muy buena participación. Una de los temas o de las preguntas que surgieron la semana pasada era un poco eso. O sea, decía, bueno, entonces ustedes no quieren que el Estado se meta a proteger la vida y que andemos demandando el Estado
Pues muchas de las situaciones del Estado, como comentabas ahorita, cubrebocas o quédate en casa y esto, ha surgido porque digamos que el Estado ahora legisla que todos debemos usar una boina como la que tenía Alan, aquellos que tenemos pocas peinadas como yo, necesitamos una boina para que nos proteja del sol y resulta que llega otro político y dice, no, ahora tu boina tiene que ser negra y llega otro político y dice, no, ahora tiene que ser de plástico, pero el tema sigue girando en cuestiones donde en primer lugar el Estado nunca se debió haber metido. Entonces, el tema de lo que nosotros decimos, hey, es que no le compete al Estado estar en esa situación. Claro que nos interesa la vida, claro que el Estado debe de proteger toda vida y desde el punto que estamos diciendo hasta un anciano, porque también damos lugar a situaciones como eutanasia y algunas otras cosas que ya estamos viendo que pisan el territorio en nuestro país. Entonces, Alan, en ese aspecto, por ejemplo, muchas fundaciones y asociaciones que dicen, nosotros estamos en defensa de la vida, se meten al Estado y dicen, pues ahora vamos a hacer el departamento del no nato y en favor del no nato, ¿no? ¿Qué dirías a estas acciones que no niego que puedan tener una buena intención, que el anhelo o el deseo sea legítimo, pero qué es lo que dirías tú desde un punto de vista de 5 reformas? Bueno, con base al conocimiento que tengo son áreas distintas, el área judicial y el área administrativa. Entonces, en el área judicial, el Estado tiene la facultad y el deber de proteger la vida mediante leyes, es decir, prohibir el asesinato. Pero en el área administrativa, el Estado no tiene por qué decir cuándo empieza la vida, por qué inicia, si es vida o no es vida, si late o no late, el corazón, etcétera. Esos son ámbitos donde un experto en biología, en medicina, en genética, etcétera, lo va a decir con ciencia, porque a veces nos acusan a nosotros de fanáticos religiosos irracionales y no, para nada, no somos así. Al contrario, demandamos que científicamente, hasta donde la ciencia alcance, por supuesto, hay datos que la ciencia no puede medir, pero lo que se pueda medir, que científicamente se demuestre, y no se demuestre, que científicamente está demostrado que la vida comienza a partir de la unión del gameto masculino y femenino, porque esa es una célula única que se reproduce para formar un ser humano nuevo. Genéticamente hablando, los tecnicismos médicos que utilizan, etcétera, eso lo encontramos en libros de biología. El problema es que si administrativamente le damos poder al Estado para que cree el Instituto del No Nato, lo que estamos diciendo en pocas palabras es, nosotros te vamos a dar impuestos, más impuestos, para que sostengas este departamento y mediante este departamento tú nos ayudes a proteger lo que ya está protegido acá en el Código Penal. O sea, es darle más poder al Estado. Mientras más leyes existan, el Estado tiene más camino, más carreteras por donde moverse, mientras más leyes existan. Por eso el compendio de leyes malas del profe Alberto y la insistencia de nosotros de derogar todas las leyes malas, porque esas leyes malas son las que les planchan el camino a los estatistas para meterse donde no los llaman, donde no deben estar. Y no tiene, el Estado no tiene esas facultades. Por ejemplo, el Estado no tiene la facultad de decirle a un ciudadano, a una ciudadana embarazada, oye, debes estar en reposo, y debes cuidar tu dieta. Esa es facultad del médico. Esa es una facultad que tiene el médico por el conocimiento que tiene el médico y le dice, oye, a partir de que estás embarazada, pues debes cuidarte por esto y por aquello y por aquí. Pero a ver, mediante leyes, otórgale ese poder al Estado y al rato, pues vas a tener encima de las embarazadas al Estado.
¿Cómo el Estado lo ha hecho? Prohibiendo los cigarros, prohibiendo, que le des refresco a tus hijos en un restaurante. O sea, ya en ciertas zonas del país ya está prohibido que menores de edad tomen una gaseosa, un refresco en el restaurante. ¿Por qué? Porque el Estado se arrogó la facultad de meterse en esa área. A ver, como tú no le sabes educar a tus hijos, yo te los voy a educar. Yo soy bueno. Es eso, Claro, mi querido más Tony. bondadoso que los padres. Ah, claro. Digo, ciertos lugares donde no puedes tomar una Coca-Cola, pero puedes pedir una operación trans para un niño. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde, dónde está la ayuda? Ahorita que comentabas el libro de Leyes Malas, que ampliamente recomendado, lo pueden encontrar ustedes en la web o en Amazon también para conseguirlo, del profesor Alberto Mansuetti. En un apartado dice, seamos coherentes, matar a un inocente debe ser delito y sobre todo si la víctima indefensa es un niño, no importa si ya nació o todavía no ha nacido. Y Claro. agrega más abajo, y por favor no me venga con los casos extremos, no me ponga esos ejemplos sentimentales de la pobre paralítica violada, que además es deficiente mental, y Ben Shapiro agrega, ¿no? Y que la mamá está en cáncer terminal, ¿no? Porque las leyes se hacen para los casos comunes y corrientes, no para los extremos imaginarios que están muy lejos de ser frecuentes. Cuando se hacen para esos casos casi improbables, resultan malas leyes. Y es realmente lo que estamos platicando, ¿no? De estas leyes. Y es un tema meramente emocional y cuando va a surgir, claro que sale una nota de una niña abusada o salen estas situaciones donde a todas las personas te pueden llegar a poner entre la espada y la pared, pero la cuestión es que no dejes que tus emociones y tus sentimientos puedan ofuscarte, porque el problema es, una vez que das cabida al Estado, ¿hasta dónde se detiene? No, Hasta, y aparte, Tony, mencionaste algo muy importante o muy interesante. Tú dijiste que se debe proteger al inocente. E inocente solamente es un ser humano, ¿eh? uh-huh. No hay perros inocentes, no hay caballos inocentes, no hay jirafas inocentes, no hay elefantes inocentes. Los animales no tienen derechos, los animales no son personas. Nadie está hablando aquí que el animal deba ser tratado con crueldad, por supuesto que no. Pero el problema es que han desvirtuado los conceptos y en filosofía del derecho te enseñan que el Estado debe proteger a la persona humana, a la persona, hablando del bien jurídico tutelado que es la vida, a la persona humana. Y muy bien dicho por Ben Shapiro que decía al inocente. O sea, un inocente es aquel que no es merecedor de la pena de muerte o que no ha cometido algún delito, etcétera, pues que es una persona y digo, que ¿qué más inocencia queremos que el ser humano en su etapa de gestación, ¿no? Es un ser humano. Este, tal vez no está desarrollada la personalidad como tal, pero es una especie humana en etapa de desarrollo. Yo creo que eso es lo que debe precisamente ver el Estado, estar consciente de ello y el Estado decir, yo voy a cumplir mi función. Mi función es proteger la vida de los ciudadanos. Y los ciudadanos comienzan a existir desde este punto y terminan su existencia hasta este otro punto. Mi obligación y mi deber como Estado es protegerlos. Ya está, ya, no más. Así es, así es. Muchísimas gracias. Eh, bueno, pues hemos estado estudiando también muchos de nosotros y ahí va, puede entrar también el profe también a apoyarnos. Mándame. Sí, no, una observación nomás. Eh, el estatismo ha penetrado mucho, como dice Alan, en la cabeza de los cristianos. Entonces,
dice, no, que el Estado tiene que proteger la familia, entonces tiene que haber una ley de familia, un ministerio de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Sí. yo lo que les digo a estas personas, pro vida estatistas, sí, pro familia estatista, que es que son exactamente el mismo equivalente, son como un pensamiento equivalente, muy paralelo, muy parecido, al de las feministas que impulsaron las leyes de feminicidio y la reforma al Código Penal con el feminicidio. Una persona ignorante, que lamentablemente hay muchísimas en el mundo de hoy, sobre todo en Latinoamérica, pudiera pensar que la vida de la mujer no estaba protegida antes de que inventaran la nueva figura penal que llamaron feminicidio. ¿Okay? Pues no es así. A la gente ignorante hay que explicarle, mire, antes del feminicidio, ¿okay? No era que si usted mataba, si un hombre mataba a una mujer, entonces salía libre porque, porque no existía la figura. No, no es así. La figura penal del homicidio, y con todo, y con sus agravantes, sus variantes, sus atenuantes, lo que sea, ¿ok? Y la parte procesal que tiene que ver con homicidio, no distinguía sexo, o sea, no importa si mataste un hombre o una mujer, pero es una víctima, ¿ok? Dentro de lo que se llamaba o se llama homicidio, ¿ok? Ahí estaba también si la víctima era mujer, pero eso era una circunstancia. Lo que pasa es que metieron toda una ideología, ¿ok? Crearon el Ministerio de la Mujer y la ley y la figura penal del feminicidio y tal y así, cuando ya la vida de la mujer ya estaba protegida de antes, ¿ok? Y lo mismo pasa con la figura del no nacido y lo que se llama aborto, que según el profesor Venegas Lynch está mal llamarle aborto, porque aborto es algo que se interrumpe, pero que después continúa. Y en cambio, no, bueno, lo que es en realidad es un homicidio agravado porque la víctima es una persona humana en estado embrionario que todavía no nació. ¿Ok? Entonces, eso es la protección de la vida. ¿Ok? En cualquiera de sus estadios, y no importa si sea mujer o sea hombre. ¿Ok? Entonces, para mí, esa mente estatista, no importa que sea cristiana, no entienden lo que es una ley. Una ley tiene que ser general. Es una norma de conducta sancionada de carácter general. No puede haber leyes para las mujeres y leyes para los hombres. Y sin embargo, eso es lo que pretenden las feministas. Gracias, eso era nomás. Gracias, profe. Me parecía curioso y bueno, algunos de nosotros hemos estado estudiando realmente el tema de capitalismo y libre comercio en distintos países y para nuestra sorpresa hemos visto en el tema de mercados libres cómo ha avanzado mucho en África y me parecía muy curioso ahorita relacionado a temas del aborto. Ahora de que Joe Biden rescindió la política de la Ciudad de México, muy famosa esa política, y que reabre el financiamiento global, se levanta una mujer de una asociación llamada Culture of Life, Cultura de la Vida, en África, y decía, bueno, si nos quieres ayudar, los problemas reales en África son el agua potable, educación, otras cosas, pero no el aborto, dice, ayúdanos, no nos mates, ¿no? Entonces, tenía muy claro en este punto de realmente cuál es la necesidad y también esta es una de las situaciones en que se van por unos temas coyunturales de algunas minorías y desatiende el Estado lo que debía hacer, ¿no? En este caso, o la función que deberían tener.
Pero bueno, tenemos aquí a David, David Taylor, con una participación. Adelante, David. Hola, buenas noches. Bueno, se me hizo interesante esa parte que, que comentó nuestro colega Alan de que el Estado no debe decidir hasta dónde termina la vida y incluso me trajo a mi mente unos casos que bueno, ya están, digamos que la idea ya está. Es los científicos estaban sacando unos científicos en Rusia, me parece, una teoría de que el alma se puede preservar a través de una computadora. Entonces, de cierta forma, también ya pueden enseñar esas locuras, ¿no? De que ya en algún momento en el futuro, me imagino, ¿no? Pueden enseñar de que si todos tus recuerdos, y todas tus memorias las transfieren a una computadora y le añaden una inteligencia artificial, pues ya prácticamente eres tú y quién sabe, ¿no? Pueden aprovechar ahí para decir que también tienen derechos, ¿no? Y también recuerdo, bueno, esto, y otro caso parecido pero diferente, es el de que en Japón, por ejemplo, ya ofician matrimonios con inteligencias artificiales, ¿no? Muy sonado un caso en el que un japonés, me parece, se casó con una robot, ¿no? Y otro caso de un japonés que se casó con pues con un personaje virtual, ¿no? De inteligencia artificial. Y bueno, digo, si seguimos dejando, si el posmodernismo sigue avanzando a ese nivel de estatismo, o el estatismo sigue tendiendo a ese nivel de posmodernismo, pues veremos también, ¿no? Gente reclamando derechos de entidades virtuales y cosas por el estilo, ¿no? Lo cual se me hace pues muy absurdo y peligroso también, ¿no? Porque aunque es absurdo, eh, detrás de todo eso, algo que yo me he dado cuenta es que aunque las ideas son muy absurdas, aparentemente detrás hay un motivo muy específico, muy dañino, muy malo, ¿no? Y pienso que bueno, para mí me trajo a la memoria, ¿no? Es como un ejemplo de cuántas, o sea, si creemos que todavía no se ha ya se inventó todo tipo de locuras, ¿no? El estatismo tiene para seguir inventando cosas, ¿no? Incluso con unos tintes muy futuristas y que nos lleven a una percepción de estar progresando, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, David. Y sí. O sea, el famoso progresismo que no progresa, aquellos que podemos tener ideas conservadoras en ciertas cuestiones, porque realmente tenemos cuestiones que conservar y que queremos realmente que puedan preservar y que las podamos ver, ¿no? Entonces estas locuras, como dices, al final de cuentas van cambiando colores, formas, pero puede ser un tanto ilimitado las variantes conforme vaya evolucionando la tecnología, pero venimos una vez más a lo primero, pues no se está cumpliendo el Estado con sus tres funciones principales. Yo creo que cualquiera de nosotros está de acuerdo en que no hay seguridad en nuestro país. Yo vivo en Sinaloa y te toca ver cada situación y a donde vayas, ¿no? También por trabajos me toca ir a Jalisco, pegado a Michoacán, y te toca ver también cada situaciones donde definitivamente no te sientes seguro en este país. Y la cuestión es esta, ¿cómo va a haber, digamos, la seguridad, por ejemplo, para la inversión extranjera llegar a un país donde es inseguro, ¿no? Que esos son temas que podemos seguir hablando. La cuestión de la justicia, pues Alan pudiera hablar muchísimo más como abogado, pero realmente qué tan justas son las leyes en nuestro país, realmente qué tanto pudiéramos descansar en ello. Yo creo que todos tenemos temor hasta que nos siembren ciertas evidencias falsas y de todo tipo por lo que se ve en nuestro país.
Y obras de infraestructura, también todos estamos de acuerdo que en nuestras ciudades son deficientes en este aspecto. Entonces, si se fijan, Alan lo hablaba, nuestros impuestos van y llenan una bolsa que por demás cabe decir que los impuestos son asombrosamente exagerados en nuestros países. Y si aún así están mal aplicados y realmente no están trayendo una satisfacción o un bien para la sociedad, pues es un derroche de dinero. Entonces, yo creo que cualquiera de nosotros nos sentiríamos defraudados en esos tres aspectos básicos por el gobierno, extra a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí hay mucho tema de dónde hablar. Adelante, Alan. Perdón, acabas de tocar una fibra en este tema buena. Los gobiernos están haciendo esto, están creando leyes que permiten, que han legalizado el aborto, y no solo eso, subvencionar el aborto. El Estado le paga a los ciudadanos que quieran abortar, se los paga, pero los manda a una clínica particular a la cual el Estado le va a pagar. Ya tú sabrás todo el negocio redondo que se hace ahí, ¿no? Entonces, tiene esta particularidad. Siempre donde el Estado no debe estar, siempre quiere hacer negocios turbios, siempre. En la educación, en la salud, en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, en el petróleo, en el turismo. Siempre se trata de eso, con un discurso bondadoso, con un discurso de lo voy a hacer por tu bien y por el bien común. Voy a meterme yo a expropiar las empresas petroleras por el bien de la soberanía nacional, dicen así. Ya después te das cuenta que lo único que hace el Estado es que en sus más grandes crisis ha tenido que revender lo que expropió para depositarlas en manos de quien sí tiene la capacidad de hacerlas producir. Lo que comentaba David, yo quería comentarle a David que a nosotros nos gusta conservar, somos conservadores, pero nos gusta conservar la verdad, la realidad, lo que es verdadero. Y precisamente el progresismo unido con el Estado, lo que proponen muchas veces son irrealidades, pero el pueblo también es culpable porque ya lo dijo nuestro profe Alberto, ignorantes hay muchos. Y yo les aseguro que hay muchos que se tragan el cuento de que la película de Chappie, que es un robot al cual le transfirieron el alma, entre comillas, de un ser humano, ya muchos a nivel popular la creen. Ya está tan avanzada la tecnología que de repente ya ya no vas a morir, ya solo te vas a salir de tu cuerpo y te vas a ir a vivir a un montón de cables y de fierros, ¿no? Bueno, a nosotros nos gusta ser realistas. Los 5 reformistas somos realistas y nos gusta conservar la verdad y nos gusta utilizar la verdad como arma de defensa y de ataque. La verdad. La verdad es que un ser humano comienza a vivir desde la concepción y termina hasta su muerte, ya sea por medios naturales o por el delito de homicidio. Y cosa también que les quería comentar, se los quería leer, nada más para que vean cómo está la legislación, ya está así. La ley debe ser de aplicación universal, general, tanto para hombres como para mujeres. ¿Por qué? Porque la ley precisamente presupone que el hombre y la mujer en dignidad humana son iguales, son seres humanos. Pero fíjense lo que dice el artículo 125 del Código Penal del Estado de Querétaro. Al que prive de la vida a otra, se le impondrá prisión de 7 a 15 años y multa de 100 a 500 días multa.
Se presupone que al que prive de la vida a otra está hablando de personas, sin distinción. Pero luego, hace poquito añadieron el artículo 126 bis del feminicidio y dice así: al que prive de la vida a una mujer por razones derivadas de su género, se le impondrán de 20 a 50 años de prisión. Eso es un privilegio para la mujer. Eso es una ley injusta, una ley inclinada, una ley que tiene favoritismos. Esa no es una ley justa, universal, imparcial. Esa es una ley injusta que no debería existir. No debería existir. Sin embargo, ahí está. ¿Por qué? Porque el Estado se ha tomado atribuciones, se ha arrogado derechos que no le competen y de repente el Estado empieza a crear realidades, ¿eh? Empieza a crear realidades. Estoy leyendo un poquito sobre historia y he estado leyendo que, por ejemplo, el gobierno mexicano de vez en cuando ha decretado que a partir de ese momento aparece una realidad histórica. Por ejemplo, los niños héroes. Los niños héroes de determinado tiempo para acá, a partir de un decreto presidencial, empezaron a existir en los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. Por eso es que no debemos permitir que el Estado se tome funciones y atribuciones que no le competen. Y no le competen. El Estado debe estar nada más para esas 3 funciones y nada más. Ya estuvo, ya. Hasta ahí. Y los ciudadanos, pues también en su lugar, ¿no? También. Pues ahí estamos, querido Tony. Perfecto, muchas gracias, Alan, ¿no? Y la verdad es que todo lo turbio, como lo que comentabas del feminicidio, es quién va a decretar que hasta dónde fue feminicidio, y es donde, digamos, realmente las líneas delgadas y las situaciones se complican, ¿no? Y como estas leyes podemos encontrar muchas en nuestro país y en distintos países que realmente hemos estado cortados con la misma tijera. Pero la idea de que nosotros tenemos como movimiento, como grupo, es, bueno, despertar esto, salir realmente de los temas que no nos importan muchísimo. O sea, ahorita el tema, y lo platicábamos hace unos días, el tema es si se formó antes para la vacuna, si se brincó la cola, si metió a la familia, que si hizo esto y lo otro, pero los temas realmente que impactan seguridad, justicia, paz, oportunidad para progresar, realmente estos se dejan al fondo y es muy conveniente para el Estado y para los gobiernos que no se hable de esto. Lo menos que puedas hablar de esto, hay que hablar que a López-Gatell le falta el oxígeno, hay que hablar de estas situaciones porque realmente la gente se va a enfocar en eso, ¿no? O tienen una idea donde se empieza a ver un cierto caudillismo o a idolatrar ciertas personas, dice, pues bueno, pues también él sufre, ¿no? Entonces, son estas situaciones, estas técnicas que realmente necesitamos detenernos para observarlas y prestar atención a lo que está sucediendo tras bambalinas, ¿no? O sea, realmente qué nos quieren ocultar con estas famosas cortinas de humo. Pues bueno, hasta aquí tendríamos una hora de sesión. Normalmente tendemos a tenerlas de 60 minutos a un poco más. No sé si alguien más en la sala quisiera hacer alguna participación o una pregunta. O si alguien... Hola, hola. Ah, sí, adelante, Eric. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por estas enseñanzas acerca de la ley y lo que deberíamos enfocarnos los que decimos que somos pro vida, ¿no? Porque
pues no podemos seguir marchando toda la vida, ¿no? No podemos andar comprándonos, como dice el profe, tenis deportivos o de suelas grandes para andar en todas las marchas. Necesitamos enfocarnos en estos temas, conocer un poco mejor la filosofía del derecho, y hacia dónde tenemos que ir para resolver ese problema, ¿no? Necesitamos devolverle, por eso a las personas, se llama así el proyecto, ¿no? La gran devolución, devolverle esas libertades, las sociedades civiles que tengan esas responsabilidades de sí, de apoyar, ¿no? Hay muchas sociedades civiles asociaciones civiles que sí están apoyando a mujeres que están embarazadas, que sí tienen esos casos de extremos, pero las están ayudando a salir adelante, ¿no? Y qué bueno que muchas mujeres se dan cuenta de que el aborto no es la salida, y ellas mismas dicen, o sea, que una mujer no puede salir adelante porque va a tener un niño, pues el feminismo está mal, ¿no? Entonces, invitar a todas esas organizaciones pro vida que se enfoquen y que, pues, ahora sí que invitarlos a conocer el proyecto, ¿no? De la gran devolución, de las 5 reformas. Y pues este es el camino. Va a ser un camino largo, pero incluso va a ser más rápido si nos apoyan. Esa es la invitación y mi comentario, y muchas gracias por la participación de todos, de Alan, de Tony, del profe. Muchas gracias. Gracias, Eric. ¿Ibas a comentar algo, Alan? ¿Moviste ahí tu micrófono? Es que Eric dijo algo muy sustancioso. El discurso progresista ha victimizado a la mujer embarazada. La mujer embarazada hoy es vista como una víctima, pero donde deberíamos poner el dedo es el por qué una mujer embarazada no puede salir adelante. Pues por culpa del Estado, por culpa del gobierno, por culpa de las leyes malas, por culpa del estatismo, por culpa de los impuestos altos, por culpa de las leyes malas que intervienen y regulan la tortería que quería poner la embarazada para salir adelante. Es eso. Es eso, o sea, dicen, pobrecitas, no tienen para salir adelante. Ah, bueno, yo, el superhéroe Estado, te voy a dar unas migajas para que ahí más o menos te la lleves. O el error de las asociaciones civiles que tienden a darle apoyo a estas personas es precisamente no ver el problema de raíz y atender solamente la sintomatología del problema. Es decir, una niña de 16 años con un bebé en brazos que necesita leche, pues vamos a darle leche. No, el problema es que el Estado está propiciando todo este caos. Una mujer debería tener dinero en sus manos para mantener no 1, 2, 3, 4, 5 hijos, los hijos que ella quiera, junto con su pareja. Pero vaya, ¿cuántos casos no conocemos de jóvenes que se embarazan y el hombre tiene que salir disparado a Estados Unidos para trabajar? Porque aquí no hay trabajo. ¿Por qué? Porque el gobierno, con el sistema estatista en donde nos tienen topados de impuestos, topados de leyes que regulan, intervienen e entorpecen entorpecen el comercio, la economía, y entonces pues tenemos todo este caos. No debería ser eso, no debería ser. Muy cierto, Alan, me hiciste recordar las situaciones que vivimos. Bueno, yo tengo 4 hijos y ya ante una sociedad... Hasta el profe se espantó. En una sociedad, como comentas, o el comentario de Alan,
es casi penado tener tantos hijos. ¿Por qué? Oye, pues, ensucian mucho. Alguien me dijo eso, yo no quiero tener hijos porque ensucian mucho. Entonces yo le digo, oye, pues yo le voy a enseñar a los míos a reciclar y que levanten más basura, o no, ese no es problema. Pero la situación, y ahorita que decía el profe, incluso ese punto de vista puede estar en ambientes cristianos donde está tanto la idea del Estado, de donde pues salen muy caros, no hay que hacer esto, pero en realidad no estamos atacando las situaciones de raíz. ¿Por qué la gente no puede progresar? ¿Por qué la gente no puede salir adelante? Y estamos solamente con situaciones por encima, ¿no? ¿Por qué tendrían que legislar si quieres tener un hijo, si quieres tener los que tú quieras? O sea, ¿quién realmente debería poner límites en esa situación cuando hay libertad? Y claro que hay la responsabilidad para poderlo tener. Eric, ¿ibas a comentar algo? Pusiste tu micrófono. Ah, sí, sí, que sí, o sea, efectivamente me he encontrado con ese pensamiento, ya incluso en cristianos, ¿no? Pero, pero es por tanta bombardeo desde que estás en la primaria, ¿no? Ya en el kinder. Y tenemos que cambiar la forma de ver la cosmovisión, ¿no? Como decimos nosotros, para poder derribar todas esas cosas, muros aquí en la cabeza, donde incluso un hijo, decimos los cristianos, pues es una bendición, ¿no? Es una herencia de Dios. Pero no, ahora ya es un estorbo, ¿no? No, y yo diría, querido Eric, perdón, pero yo diría que hoy más que nunca el cristianismo en toda su historia está estatizado. El cristianismo hoy más que nunca es estatista. El mismo cristianismo demanda del gobierno. Digo, me ha tocado oírlo de boca, por lo menos de algún pastor, donde él dijo, la iglesia no está para ser asistencialista, para eso está el gobierno. Así lo dijo un ministro de culto. Entonces, Sí, ya está, estamos en la era más estatista de la iglesia. antes los pobres decían, bueno, somos pobres, ¿qué vamos a hacer? Pues un hijo, ¿no? Porque hay esperanza en los hijos, ¿no? Sí, por Hay supuesto. esperanza es como un capital, pues, es parte de Claro, por supuesto. les ayuda a salir de la pobreza. Y tener más hijos, bueno, las familias que antes tenían más hijos, tú las puedes ver hoy Son más fuertes. fructificadas, ¿no? Sí, Pero es bueno, correcto. Es correcto, Eric. Sí, y es una situación completamente cultural, ¿no? Es algo que se nos ha atacado, lo que decíamos cuando el gobierno no está en su puesto, lo que debía hacer. Justamente Artemio, otro de nuestros compañeros, hablaba de la CONAPO y justamente esas situaciones fuimos bombardeados desde chicos. La familia pequeña vive mejor, eran temática en telenovelas, incluso hay estudio de casos y tiene su nombre, como este tipo de planificación se llevó a la India y a otros lugares porque fue muy exitoso a través de telenovelas o películas como Nosotros los pobres, ustedes los ricos, o los hijos de la calle, y todas estas situaciones donde se te pone como la gente peor aquellos que tienen muchos hijos, ¿no? Pero vamos a esta situación, ¿no? Donde el gobierno no hace lo que le toca hacer. De nuestros amigos que nos siguen en Facebook, que nos acompañan desde Guatemala, Carlos Arenas dice, si no queremos que el gobierno nos ponga límites, pongámosle nosotros límites al gobierno. Es algo de lo que el profe también nos habla muchísimo. Y aprovechando que estoy volteando a Facebook, queremos agradecer a José Andrés Aguilera, que nos acompaña de Chile. Queremos agradecer a Ceci Ordóñez, que nos acompaña también de Ecuador, a Rodrigo Bernaza, que nos acompaña de Perú, y ya ahorita decíamos de Guatemala. Entonces, si se fijan, este es el deseo en muchos otros países porque tenemos las mismas situaciones, los mismos dolores, y nosotros en Liberemos México, en nuestro país, en México estamos interesados que realmente ustedes
puedan conocer más al respecto y podamos unirnos por aquellas realmente valores que deseamos conservar y con un enfoque que pueda permear tanto en lo político como en lo económico, como en lo social, y por ende los partidos también tienen la oportunidad de impactar en la cultura, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo y que realmente la izquierda ha aprovechado muchísimo. Pues agradecemos mucho. No sé, ¿alguien más que desee comentar algo ya para dar fin a esta reunión del día de hoy? Tony, no sé si, digo, estaría buenísimo, no sé, a lo mejor Eric, a lo mejor Esteban, precisamente en 15 días aventarnos el tema de las famosas marchas, porque la marcha es una reacción, no es una acción, es una mera reacción y que desgasta mucho a todo mundo, pero que dado el sistema aplastante, al parecer se ve como si fuera la única alternativa. Y no, no es la única alternativa. 5 reformas es una alternativa muy viable, muy real, muy plausible. Es una alternativa que si se escucha y se oye a fondo, la gente yo creo que no le haría el feo. El problema es que tenemos poca difusión. Ya lo decía ahorita, creo que Eric, el problema es cultural. Bueno, los partidos políticos hacen cultura. Este, y sería, no sé, buen tema. Ok. De hecho, la semana bueno, la vez pasada hablamos mucho de eso, nada más que te tocó llegar tarde, así que te Ok, vamos a ok. dejar de tarea que lo veas para que... Ok. Excelente, yo lo Porque, veo. sí, porque sí lo tocamos Ok, completamente el excelente. punto, pero sí, igual invitamos a Esteban y a Eric a que podamos ir hablando de los otros temas. Realmente esto es tan extenso que cuando nos metemos a un tema, por ejemplo, el tema de educación, y vemos hasta dónde está entrando el gobierno ahorita y a dónde estamos como nivel educativo, pues bueno, vemos la misma situación de raíz. Entonces, con gusto lo podemos, Oh, excelente, excelente. hacer. Eric, ¿vas a compartir algo? Nada más que tienes mute en tu micrófono. Pero va a compartir algo en pantalla, Eric. A ver, ahí está. Nomás para que vean en lo que se mete el Estado. Como decías ahorita, de la educación. Esta es una página de un libro de 6º año. Ahí se puede ver la fuente, ¿no? El conalitej.gov.mx. Y bueno, pues esto es lo que le están enseñando a nuestros hijos y por eso es que salimos marxistas. Pero vean todo lo que ponen aquí, algunas preguntas. ¿Por qué consideras que a pesar de que un alto porcentaje de la población adolescente dice conocer métodos anticonceptivos, se siguen presentando casos de embarazos a temprana edad? Temas de feminismo, de violencia contra las mujeres, que deriva en leyes, ¿no? Como ya lo explicaban, de leyes malas, ¿no? El famoso feminicidio, ¿no? Y bueno, nada más una muestra. Y este es el Estado, ¿no? El Estado educando a las familias. Wow. Adoctrinando, ¿no? Básicamente. Bueno, ese es un excelente tema de lo que podemos seguir compartiendo. Pues nada, agradecemos muchísimo a Alan que nos haya compartido este tema. Muchísimas gracias por su visión como licenciado en Derecho, tengo entendido. Él realmente conoce estas tablas mucho mejor que nosotros. Entonces agradecemos mucho de que nos haya compartido y también las opiniones del profe Mansuetti, de Eric, David y los que han participado. Pues los invitamos tenemos esas reuniones, un viernes sí, un viernes no. Entonces, en 2 viernes nos estaríamos viendo y realmente traemos temas donde nos daremos cuenta que
si hacemos una alusión de esa escritura de Pablo, el estatista que mora en mí, que se sale aludido porque en realidad empezamos a escuchar un tema y nos damos cuenta que yo estoy en ese punto, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Alan? No, me causó gracia lo que dijiste. No, claro, o sea, el estatista que mora en nosotros en el tema de la educación, en el tema de los pobres, en el tema de esto, rápido nuestra defensa es que el gobierno lo haga, que el gobierno lo haga. Entonces, puede ser nuestra desesperación, pero vamos a seguir aprendiendo. Los invitamos a que nos acompañen dentro de 2 viernes y pues muchísimas gracias a todos ustedes y seguimos compartiendo esto y como nuestros amigos de Guatemala dicen, con la verdad por delante. Muy buenas noches, agradecemos a todos y pues sigamos luchando para el México que queremos. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches a todos.